La contabilidad en la Edad Media. Fue el Imperio Romano se dividió en provincias, controlaban el emperador y el senado. O sea, ya en la Edad Media el Imperio Romano, que era como el principal de todo esto, se dividió. Se dividió en provincias, ya podríamos conocer la provincia de tal, la provincia de tal. Luego de esto aparecen los pueblos, los cuales amenazaban al Imperio Romano. O sea, es decir, como ya se dividió todo esto, digámoslo así. Entonces, como ya el Imperio Romano no era uno solo, sino varias provincias y todo eso, y se generaron varios grupos de personas, como los persas, los germanos, los visigodos y los moros, entonces estos amenazaron a destruir la economía o el Imperio Romano como tal en esta antigüedad. Esto provocó una crisis e inestabilidad política que se manifestó en los siguientes aspectos. Entonces, fueron una gran crisis social, una ruptura del equilibrio económico, gran crisis económica, gran concentración urbana y éxodo rural y la corrupción generalizada. La gran crisis social, principalmente en las provincias más atrasadas del imperio. ¿Por qué? Porque como estaban en ese punto atrás, no avanzaban, digámoslo así, entonces la gente exigía que el gobierno le tenía que respetar todos los derechos políticos y sociales, así no estuvieran aquí, así no estuvieran acá o cerca de ellos. Después de eso nace la ruptura del equilibrio económico. El sector oriental del imperio se enriqueció más que el sector occidental. O sea, un imperio ganó más que el otro y por eso generaban, como siempre, si yo tengo más, si yo tengo más y el otro tiene menos, el que tiene menos quiere tener más. ¿Sí? Lo cual provocó muchos problemas dentro del imperio, guerras y peleas entre ellos. Cuando se generó la gran crisis económica fue porque se elevaron los impuestos y las contribuciones. Es decir, todo el mundo quería pagar lo mismo, así tuviera más o tuviera menos. Por eso generó como esta gran crisis económica en el Estado. Gran concentración urbana y éxodo rural. Los habitantes del imperio dejan las zonas rurales y se dirigen hacia las ciudades para esquivar la violencia y la falta de oportunidades. Entonces, es decir, como la economía en el centro, digámoslo así, era muy buena, era generalizalmente la mejor, los de los pueblitos se enojaron, digámoslo así, y se fueron para allá, generando así una gran concentración en lo urbano y en lo rural de todo esto que pasaba en esas ciudades. Por eso se fue dando la miseria en las ciudades, ¿sí? Por eso se fue generalizando más necesidades porque ya había más gente y ya no se podía. Y la falta de control se dio con la corrupción generalizada. El imperio terminó haciendo saqueos, manifestaciones que fueron desestabilizando el gobierno del imperio. Es decir, ya todo el mundo, como era tan desesperante estar allá, entonces mejor fueron a robar. Robaron, se fueron a hacer saqueos de todo lo que se necesitó en ese entonces para hacer este dicho hurto en este imperio romano. Entonces, por lo general, eso fue lo que pasó, digámoslo así, en la Edad Media. El Imperio Romano ya no rendía cuentas, ya no rendía nada, porque pues todos se fueron generalizando. Después de esto, eh, entonces decimos que desde este punto de vista el siglo XII señala el comienzo de una nueva era de la civilización que está llamada a alcanzar su más alta expresión en los siglos siguientes. Entonces ya gracias a esto pues generó todas estas políticas, todas estas eh, problemas y se hace así el renacer contable. La evolución de la técnica de las cuentas de contabilidad en la Edad Media y las cuales se le atribuyen a cuatro causas fundamentales. O sea, eh, gracias al renacer contable se generaron unas causas muy importantes en esta época para así generar la contabilidad y para así seguir siguiendo este camino de la contabilidad que necesitamos hoy en día y que siempre vamos a necesitar, digámoslo de esta manera. Entonces se generó el desarrollo del crédito. Es el auge comercial originado por las cruzadas fue unida en una considerable expansión del crédito. En tales circunstancias ya se generaba un crédito y hemos de pensar entonces en la teoría según la cual evoluciona de la contabilidad tuvo como punto de partida la cuenta de caja o partida simple. ¿Sí? Eso fue lo que generó el desarrollo del crédito. Una cuenta de caja o de partida simple para poder generar un crédito, como es decir, yo le presto, usted me debe. Generémoslo a unos tiempo tal y con unos intereses, con unas fechas de pago. Después de esto aparecen las sociedades comerciales,
fue el segundo factor que influyó en la evolución de la continentalidad, fue la aparición de las sociedades comerciales. Entonces, a partir de esto, ya generaron sociedades comerciales, digamos así como empresas, que generaron todo este tipo de proyectos, tipos de manejo que necesitaron. Entonces, ya generó también, gracias a esto, el contrato de mandato. El contrato de mandato en virtud del cual una parte llamada mandante encarga a otra, llamada mandatario, la gestión de uno o más negocios por cuenta del riesgo de la primera. Es decir, si yo tengo mi banco, entonces yo le pongo un asesor para que le preste y para que él se haga cargo de qué es lo que tiene que hacer, de qué es lo que hacer la gestión de uno o más negocios de los que se necesiten entonces digámoslo así, para poder. Y ya después de esto, con motivo de la expansión del comercio después de las cruzadas y todo esto, se genera la expansión del comercio. El intercambio comercial entre regiones apartadas se vio favorecido por el mejoramiento de las rutas terrestres y el aprovechamiento de las vías fluviales, por ejemplo, a consecuencia de las cruzadas, como le venía diciendo, se consolidó la ruta oriente-occidente, a la cabeza de lo cual se situaron los mercaderes del norte italiano. Como les decía, ya gracias a todo esto ya generaron vías terrestres, o sea, ya se podría ingresar o meter la mercancía para poder generar todo lo esto para así llevar su mercancía por río, por mar, por tierra, por donde fuera. Porque como ya las cruzadas estaban, entonces ya era más fácil venir de un lado para otro para generar ingresos. Ya después de todo esto, continuamos con el origen de la partida doble en la Edad Moderna.